¿Qué dice el profeta Jeremías sobre la destrucción de Irán? ¿Y qué paralelo encontramos con la Pascua y el estrecho de Hormuz? Pues bueno, recuerda que mencionamos que durante la celebración de Purim apareció un eclipse de luna, una luna de sangre. Si usted no ha visto el video anterior, lo invito a que lo vea de primero antes de continuar con este. Pues la luna de sangre en la Biblia es interpretada siempre como una señal de guerra y de juicio. Y este eclipse fue el último de tres eclipses de luna y sucedieron durante 3 años consecutivos durante la fiesta de Purim. Y si recuerdan ustedes, el año anterior también se sumó a la aparición de esta luna un cometa que por sus colas de fuego que tenía dos colas de fuego, se le apodó como el cometa Diablo. Y hablamos de años en el pasado. Ya lo habíamos hablado y estábamos comentando que podía estar apuntando a una guerra contra Irán. Pero ¿cuándo fue cuando se dieron tres eclipses de luna durante las fiestas de Purim? Pues fue en los años 78, 79 y 80. ¿Y por qué es relevante? Porque fue en esa fecha cuando inició la revolución de Irán y fue derrocada en esos 3 años la dinastía del Shah, de Reza Pahlavi. Vamos a hablar un poquito más de él más adelante. Luego, 30 días después de esta fiesta de Purim, la fiesta que conmemora la salvación de los judíos en Persia, un mes exacto se celebra la fiesta de Pesaj o Pascua como la conocemos en español. Y esta conmemora la salida de Israel de Egipto. Son las dos figuras de Amán y el faraón, las dos figuras de Amalek o Satanás en la Biblia. Y nuevamente, durante la celebración de la Pascua, va a aparecer un cometa. Y este cometa se dice que va a ser el más luminoso en décadas. Pero este cometa apenas fue descubierto el 13 de enero. Se dice que va a pasar a inicios de abril a una distancia del Sol muy cercana. Y esta gravedad dice que va a ejercer una tensión tan tremenda sobre esta estructura que por la radiación y el calor se van a evaporar enormes cantidades de hielo y gas. La mayoría de estos cometas dicen, se les llaman rozadores de sol, no superan esta prueba y se desintegran. Pero muchos, cuando se fragmentan o se vaporizan antes de completar la vuelta, como lo ve usted en la pantalla, si resiste la presión podría alcanzar magnitudes que lo situarían en un rango comparable o superior al de la luna llena. O sea que se podría ver inclusive durante el día, pero se dice que si se desintegra, este espectáculo va a quedar truncado. Se están calculando que este sería el más luminoso no solo del año, sino también en décadas. Pero lo interesante es que inició o se empezó a ver al inicio del mes de Nisan o de Aviv, el mes de la Pascua. Y su fase extrema dicen que va a ser justo a la mitad de la celebración o durante la celebración de Pesaj, el 4 y el 5 de abril, según el calendario bíblico. Recuerde que estamos hablando de fecha bíblica iniciando el 14 de Aviv, como lo dice la Biblia, y no necesariamente el preestablecido por la Iglesia Católica, que es de domingo a domingo. Pero hay algo que va a suceder durante o al día siguiente de su mayor exposición, si es que la llegamos a ver, nadie sabe, porque los científicos están así a la espera de ver si se logra ver el sobrevivir de este cometa. Y sin una forma exacta realmente de poder predecirlo, se suma algo todavía más relevante, porque Estados Unidos le ha dado un plazo de 10 días a Irán para la apertura del estrecho de Hormuz y este plazo termina el lunes 6. O sea que un día después de la exposición mayor del cometa, que al igual que Irán no sabemos la seguridad de lo que vaya a sobrevivir, pero nos queda nada más esperar al lunes 6 de abril o en 1 o 2 días después, que es al final de la Pascua. Y pudiendo ver un paralelo, ¿verdad? Recuérdese que estamos viendo y buscando paralelos en la destrucción de la estructura militar, si lo vamos a ver así como lo anuncian la estructura militar de Irán.
Si lo vemos con el evento casi al día, podríamos decir que fue el tiempo de la destrucción del ejército de Faraón en el Mar Rojo. Podría ser porque recuerden que esa fue la última plaga y es lo que estamos celebrando en la salida de Israel de Egipto. Pero hay algo interesante. Irán en la Biblia también aparece como Elam y esta es una provincia de Persia y es un área geográfica en Irán en el Golfo Pérsico. Esta área conecta con el estrecho de Hormuz a través del Golfo Pérsico y se dice que el estrecho es una brújula para una profecía bíblica. La capital de Persia en la provincia de Elam era Susa. Y ese es el lugar donde se habla acerca de Elam y de las cosas que van a suceder en Irán, como lo puede ver en la pantalla. Pero vamos a los paralelos. Persia o Elam aparece mencionada en la Biblia casi 30 veces. Y en Susa, donde era la capital de Persia, en la provincia de Elam, residía la reina Esther. Pero no solo ella. Años antes también vivió en Susa el profeta Daniel y dice que estando ahí Daniel tuvo una visión que la relata en Daniel 8:2. Dice, miraba yo la visión y en ella yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. En la visión pues me veía junto al río Ulai. En la visión aparece en esta visión que tuvo Daniel, aparece un carnero con dos cuernos y un macho cabrío con un cuerno que derrotaba al carnero de dos cuernos. El significado de esta visión aparece más adelante en Daniel 8:20 y dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persa, y dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces vea que aquí nos dice quién era ese rey. El rey de Grecia primero sería Alejandro Magno y fue él el que derrotó al imperio medo-persa. Pero preste mucha atención porque seguimos buscando los paralelos, porque más adelante en Daniel 10 se relata una palabra que es dada a Daniel y dice así, en el tercer año del rey Ciro. Póngale atención al nombre de Ciro, rey de Persia. Fue revelada palabra a Daniel y este pasaje relata que el mensajero enviado para explicar la palabra a Daniel, que era lo que sucedería a Israel en sus últimos días, estaba siendo detenido por una potestad, por lo que tuvo que venir a ser defendido por Miguel. Y Miguel peleó contra el príncipe de Persia. ¿Por qué esta batalla contra ángeles de Dios que son extremadamente fuertes? Pareciera como que era una batalla en la misma fortaleza o con la misma fortaleza. ¿Por qué? Te voy a explicar. Ellos estaban peleando en territorio de un principado en la región de Persia y que no era necesariamente territorio de Israel, porque Miguel es el defensor, es el príncipe de Israel, es el ángel que defiende a Israel. En ese entonces, Persia abarcaba una cantidad grandísima desde la India hasta Etiopía. Pero es aquí donde entendemos el pasaje de Efesios 6:12 porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, dice Efesios, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y dice, contra las huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Esta fue una pelea que se dio en las regiones celestes con el principado que está sobre la región de Persia, o sea, Irán, o sea, Elam. Pero ahora vamos de vuelta a Irán o Elam, como lo describe Jeremías. ¿De dónde obtiene Irán esa fortaleza? O sea, es una capacidad bélica de poder militar, pero hay cosas más detalladas, porque también, aparte de su localización geográfica, hay un lugar específico que es una de sus mayores riquezas.
el estrecho de Hormuz, que ya lo mencionamos, y que por la cercanía a su territorio ha podido secuestrarlo. Se dice que está poniendo en jaque el 20% del suministro mundial de energía. Y además, en el fondo de esas aguas, dice que se encuentran cables importantes, submarinos de Internet. Pero vea el punto rojo que aparece ahí en la pantalla. Eso es justo frente a las costas de Elam. Y en Elam se encuentra también la planta de energía nuclear Bushehr, en la provincia del mismo nombre, pero era el antiguo Elam. Sumado a eso, la isla de Chark o de Hark en el Golfo Pérsico tiene la más grande terminal de exportación crudo en Irán o de Irán. Esta produce 3,3 millones de barriles de petróleo al día. Es su maquinita de hacer dinero, literalmente, y por eso lo llaman la joya de la corona. Es el enclave petrolífico más importante de Irán. Y a esta terminal es impresionante porque se le conocía como el campo petrolífero de Darío. Ahorita llegamos a Darío también porque aparece en la historia, porque esta isla, donde pareciera que está en juego el futuro de la guerra, o sea, en el mar, donde está llegando a su culminación la guerra actual, em, si bien no es el mismo escenario, también se está librando en aguas marítimas, así como lo fue la última batalla de Faraón, justo en Pesaj, en Pascua, la fiesta de la salida de Egipto y también la victoria de Jesús sobre la muerte para nosotros. Y ahora se pelea esta batalla, pero ¿dónde? Justo frente a las costas de Elam. Entonces, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia de Elam? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Elam aparece en Jeremías 49 y es un pasaje bíblico interesante porque habla de la destrucción de Elam. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo quiebro el arco de Elam. Vea que dice que el arco de Elam es la fuente principal de su fortaleza y de su poderío. Ok, no dice que va a quebrar la flecha, dice que va a quebrar el arco con lo que se lanzan las flechas, todo lo que sea la base y la fuente principal de esa fortaleza y de su poderío, dice Dios, yo lo voy a derribar. Elam, en la antigüedad hay algo curioso, porque tanto como hoy, Elam era famosa porque su ejército eran expertos temibles en arco y en flechas. Eran letales y era un símbolo de poder militar para ellos, así como lo son ahorita las armas para Irán. Y según comentarios rabínicos, que esto lo leí esta semana, alguien me lo compartió en un grupo, el control de estas aguas en el estrecho era lo que Jeremías estaba hablando cuando decía que ese era el arco de Elam, porque allí radicaba en esa época la potencia comercial y naval del Golfo. Otro comentario del siglo XVI dice que Hormuz es el punto de estrangulamiento profético. Entonces continúa Jeremías hablando y dice, traeré sobre Elam los cuatro vientos desde los cuatro puntos del cielo y los aventaré a los cuatro vientos. Cuando vemos en la Biblia los cuatro vientos, usualmente vemos juicio o vemos algo que Dios va a hacer, pero que va a ser muy público. Y dice, no habrá nación a donde no lleguen fugitivos de Elam. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos fugitivos iraníes hay por todas las naciones del mundo en este tiempo? Millones. Y esto nunca había sucedido en la historia de Persia, no a esa cantidad, hasta febrero de 1979, cuando cayó el Shah y entran los radicales de la revolución. Dicen que más de 1 millón huyeron en ese mismo año por todas las naciones. Pero el Shah, Mohammad Reza Pahlavi y su familia salieron exilados
y él es el padre del príncipe con el mismo nombre, pero cambia un pequeño detalle en el nombre con él. Vamos a verlo más adelante. Quédese atento a lo que vamos a ver, porque luego dice Jeremías, haré que Elam se acobarde ante sus enemigos y ante quienes buscan su vida. Traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré espada que los persiga hasta acabar con ellos. O sea, Dios en su palabra está afirmando que ese imperio que cayó una vez volverá a caer. Se repetirá la historia. Y entonces aquí es donde estamos buscando el paralelo, porque usted recuerda la historia de Amán. Fue en Elam, en Persia, y su autoridad y quienes apoyaban a la destrucción de los judíos fueron arrasados por los judíos. Y cuenta la historia que a la caída del imperio medo-persa, cuando fueron derrotados por Alejandro Magno, parece que Alejandro Magno lo persiguió a Darío y a sus príncipes por todo el imperio hasta que acabó con ellos, así como lo profetizó Jeremías. Pero recuerde que decía Eclesiastés que todo se vuelve a repetir. De esa misma forma lo está haciendo Israel con la cúpula iraní, con todos sus proxies, por todos los diferentes países donde ellos tienen sus grupos de guerra, sus grupos terroristas que están atacando a Israel de alguna manera. De esa misma forma, así volverá a suceder. Y dice en el versículo 38, continúa Jeremías, yo pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a sus príncipes, o sea, a toda su descendencia, dice Jehová. ¿Usted recuerda contra qué se levantó Amalek cuando atacó a los israelitas cuando venían saliendo de Egipto? Contra el trono de Dios, dice la palabra. Y en Jeremías dice que él pondrá su trono en Elam, en Persia, en Irán. Y esto de poner su trono no es que él se va a sentar ahí, sino que su voluntad, su deseo se va a cumplir en Irán a como dé lugar, o sí o sí. Y yo creo que aún faltan varias guerras, porque aún en guerras finales aparece Irán como lo es la guerra de Ezequiel 38. Pero quizá estamos empezando a ver una pincelada de lo que Dios hará en esos tiempos cercanos. Creo que Irán ya no será la cabeza, la potencia tan grande, eso creo yo, puedo estar equivocada, pero que de alguna forma la mesa de Irán va a quedar con tres patas, pero aún va a quedar vigente después de esta guerra, porque si se vuelve a unir en contra de Israel, como lo leemos más adelante, yo creo que sí es posible que así sea. Es, creo yo, que es figurativo para los últimos tiempos, porque cuando vemos que Dios ha puesto su trono, y ha establecido su trono. Eso ya ha sucedido y sucedió dos veces en la historia. Mire, la segunda vez que sucedió fue con Esther. Fue una mujer judía que llega al trono y cambia la historia del pueblo de Israel y hace la voluntad de Dios. Pero la primera vez fue con el rey Ciro, Ciro el Grande, el rey de Persia. Cuando él conquista Babilonia, él permite a los judíos que regresen a Jerusalén. Y aquí es donde podemos ver que la palabra se estableció. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios y de las profecías bíblicas dicen que su pueblo debe regresar a su tierra. Y eso es importante porque Jeremías termina diciendo, y acontecerá en los últimos días. Nosotros estamos en los últimos días. Dice que yo haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová, a todos los cautivos. O sea que los cautivos desde la revolución del 79, lo que podemos entender es que puede suceder dos cosas. Una es que él va a traer de nuevo a los persas fugitivos de Elam, los va a traer de otras naciones, los va a traer de vuelta a su tierra. Y ya hay miles de iraníes que están saliendo a las calles a festejar y muchos están pidiendo el regreso del hijo del Shah, Reza Pahlavi. Él es el príncipe heredero con el mismo nombre que el papá, pero hay un detalle, espérese que hay un detalle. Pero voy a traer los cautivos,
También puede representar a los judíos que se encuentran en Elam. Sabemos que en Elam ya no hay judíos. Entonces se cree que esto ya se cumplió. Esto sucedió desde que Israel nació como nación en 1948. Los judíos automáticamente empezaron a ser expulsados de los países árabes y de Irán. Y por eso todos los 30 de noviembre está establecido que hay una fiesta, una conmemoración, más bien no es fiesta, es conmemoración de la expulsión de los judíos de los países árabes y de Irán. Pero recuérdese que como esto ya ha sucedido en el pasado, va a volver a suceder. ¿Por qué? Porque en 1979, Reza Pahlavi, el hijo del Shah, apenas con 18 años, él era el príncipe heredero de Irán y él tomó el camino del exilio siguiendo a sus padres. Si bien él es uno de los favoritos para que vuelva a regresar y gobernar, aunque no todos, en enero de este año, él dijo algo que es fascinante porque él dijo que un Irán democrático, si él llega a volver a ser la cabeza de Irán, dice que con las relaciones normalizadas con Estados Unidos y el reconocimiento inmediato de Israel, Teherán trataría de ampliar los acuerdos de Abraham para convertirlos en los acuerdos de Ciro. Ciro, que reúnan, dice él, que reúnan a un Irán libre, Israel y al mundo árabe. Eso es profético, totalmente profético. ¿Y sabe por qué? Porque yo le comenté que él tiene el mismo nombre que el padre menos uno. Vea qué interesante. Vea esta noticia. Reza Ciro Pahlavi, el regreso del león de Persia. El león de Persia le llaman así porque el escudo de la familia de la dinastía Pahlavi y la antigua bandera iraní es el león de Persia, el león y el sol. Pero su nombre, Reza Ciro Pahlavi, pareciera que las cosas se están repitiendo de nuevo. El león de Persia. Pero entonces ahora para cerrar. Ustedes pueden recordar que la primera guerra contra Irán, hace un año, en junio del año anterior, esta operación fue llamada Operación León Ascendente. Pero esta guerra contra Persia, nuevamente contra Malek, fue nombrada por Israel Operación Rugido de León. Rugido de León o León Rugiente. Entonces veamos el paralelo con lo que dice Isaías 5:29 y lo que veníamos leyendo de Jeremías acerca de Dios. Y él dice que su rugido será como león. Rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y cuando Jesús aparece, antes de desatar los sellos, en el libro de Apocalipsis, la frase que lo describe es el león de la tribu de Judá. Porque cuando Amalek se levantó en Refidim fue Josué, la sombra de Jesucristo, Yehoshua, cuyo nombre significa Dios salva. Él es el que va a venir a pelear la última batalla. Él sigue salvando aún en Irán, porque dicen que en Irán están una de las iglesias más grandes y de mayor crecimiento en el mundo. Miles se están convirtiendo. Así que Jesús sigue salvando. Él, como en el monte de Refidín, sigue peleando por su pueblo. Y por eso dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes del corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su ímpetu. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, rompe las lanzas y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros.
Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46. Ahora, si usted ha encontrado más paralelos en el tiempo en el que estamos viviendo, cuéntemelos en los comentarios y no se olvide de darle like y compartir este video en sus redes sociales. Hasta la próxima. Solo les deseo que Dios los bendiga y que tengan una bendecida Pascua.